El día de hoy me complace presentar a Alfonso Bustamante Cani. Él es director de la agrícola Cerro Prieto, una agrícola tan importante para el país, y expresidente de la CONFIEP. Ya es casi casero del programa El Cliente. Esta es la tercera oportunidad que tengo el placer de entrevistarlo. Alfonso, bienvenido al Cliente nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Martín. Gracias. Alfonso, es inevitable preguntarte por los últimos hechos que está ocurriendo en Arequipa y este anuncio de fenómeno del Niño que tenemos. ¿Por qué a nivel de prevención somos tan reactivos? Efectivamente, yo creo que en el Perú tenemos poquísima cultura de prevención. Y de hecho esto es transversal, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central no tiene una cultura de prevención y los particulares tampoco en general. El Perú es un país bastante informal y esa informalidad también está súper extendida. Las consecuencias son muy malas porque las remediaciones son muchísimo más caras que la inversión en prevención. Por supuesto. Entonces, en el caso de Arequipa, que no es exclusivo, pero en el caso de Arequipa, lo que hemos visto es que las torrenteras se van achicando porque van siendo invadidas por las nuevas construcciones, por el relajamiento de esa prevención natural que han formado las prevenciones y que además las torrenteras y que además han sido durante siglos, ¿no? Han funcionado. Y ahora que estamos a puertas de una elección y hablábamos detrás de cámaras que tenemos, por lo menos hasta el momento antes de las elecciones, 8 presidentes en 10 años, a lo mejor viene un noveno, no lo sabemos, pero esta falta de autoridades profesionales o con meritocracia o con definitivamente capacidades para poder gobernar un país y no entrar simplemente a lucrar producto de simplemente su influencia política. ¿Tú qué dirías como empresario? Porque esto desanima la inversión, tanto extranjera como la actual, con lo cual es lógico que el empresario se resguarde, sea más conservador. ¿Cómo harías con este panorama político actual? ¿Pedirías a la gente que en estas elecciones sea muy, muy riguroso en la selección? Sí, yo diría que no se dejen engañar. La verdadera redistribución de la riqueza se da con una buena administración del Estado. Exacto. ¿Cómo se redistribuye la riqueza? Primero hay que generarla, como bien has dicho, ¿no? Y se genera con inversión, empleo competitivo, ¿no? y trabajo. Entonces, eso pasa, por ejemplo, el ejemplo es en la agroexportación. Exacto. La agroexportación ha crecido muchísimo, genera hoy día directa e indirectamente más de 1,5 millones de empleos, tomando en cuenta y empleos formales y descentralizados, tomando en cuenta que la masa laboral en el Perú son 4 millones, la masa laboral formal son 4 millones de trabajadores, el que la agroindustria haya generado de manera rural 1.5 es impresionante. Impresionante. Para especificar las cifras, tenemos un promedio ponderado de 600.000 trabajadores por todos los 360 días. Quiere decir, la gran masa de trabajadores se les recoge de sus hogares, ¿no es cierto? Se les lleva al fondo en condiciones decentes, dignas, ¿no? Y volviendo a lo que hablábamos antes, regresan a su hogar y viven en un terral, en condiciones sin agua y desagüe, ¿no? En pésimas condiciones. Entonces, ¿cómo es esa redistribución? Tú tienes a un trabajador que hoy día gana por encima del promedio, gana una buena remuneración como para haber abandonado de lejos ya la pobreza, tener capacidad de una vida digna, pero regresa a su casa y ¿dónde quedó la vida digna cuando no tiene acceso a salud? Claro. O no tiene acceso a agua potable, a desagüe, ¿no? Entonces, ahí se va la dignidad. Entonces, eso es un problema que hay que solucionar definitivamente si queremos estabilidad política, si queremos que votemos bien, ¿no? En realidad tenemos que mejorar eso y se mejora con la calidad del gasto público. Ahora, tú como expresidente CONFIEP, veamos un poco a lo que tú has vivido en carne propia.
las instituciones, como la CONFIEP, como los institutos, como las sociedades, sociedad de industrias, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que realmente están cumpliendo una función más allá de las discusiones, del análisis, del diagnóstico, que implique ejecución, que implique llevar cuadros, que implique asesoría, que implique acompañamiento? ¿Están generando algo o crees que están más preocupados también por su propia cúpula o por sus propios ingresos? Todas las empresas que han logrado sortear esa primera etapa de supervivencia tienen la obligación de mirar más allá de su empresa y de sus trabajadores. Tienen la obligación de los círculos de responsabilidad van creciendo, ¿no? Entonces, esos son las empresas que están representadas en los gremios, los que han venido creciendo y que además sienten ese llamado de la responsabilidad. Es la forma como las empresas se comunican y hacen política, ¿no? ¿Cómo te comunicas con el gobierno? ¿Cómo haces políticas públicas? ¿Cómo intervienes en mejorar las condiciones de la inversión? Y sí hay un impacto, aunque silencioso, pero por ejemplo, una de las mejores normas que yo he atestiguado que existen en el Perú desde hace mucho tiempo y que no existen en otros países, es el tema de obras por impuesto, que tú lo has impulsado mucho con esto, y de hecho hay resultados tangibles. Eso viene de una iniciativa privada a través de los gremios para que se hagan estas cosas y para que se impulse esto. Y esto lo que sucede es que recoge la incapacidad para ejecutar de los gobiernos nacionales, regionales, distritales, ¿no? Tienen pues una incapacidad para ejecutar y entonces postergar el desarrollo de las personas. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo tangible. Obras que pueden haber demorado 10 años se hacen en 1 año y medio. Que fonéticamente podrían sonar, pero no se entienden nada. Entonces, ¿cómo lidiar con una falta de meritocracia en la política, con cosas como, por ejemplo, que un perseguido prófugo de la justicia sea candidato a la presidencia, con tener más de 30 candidatos en una elección donde no vas a saber a nivel de planillón cómo votar? O sea, cuando además tenemos un país que definitivamente, según las estadísticas, prácticamente no quieren saber nada de la política, sobre todo en los jóvenes. Y si le asumes algo peor todavía, que más del 60% de un parlamento que está definitivamente por la opinión pública mal considerado, en más de un 90% que se vayan todos, ese que se vayan todos, el 60% va a volver a postular. O sea, es como que de locos, ¿no? ¿Cómo construir un país? ¿Qué dirías tú a lo que se viene? Porque tenemos que poner un alto en esto. A ver, lo que se viene creo que tiene yo soy un optimista eterno, una capa de protección adicional que es el Senado, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos ahora es que, salvo muy valiosas excepciones en el Congreso, la gran mayoría es un desastre. Felizmente tenemos un órgano de control que es el Senado, que va a tener una importancia mayor. Es más reflexivo para poder hacer la barbaridad de las vacancias. Hoy día requieren el concurso de la segunda consulta, ¿no? Y con un plazo de tiempo. Entonces yo creo que eso va a ayudar. Pero claro, lo que hay que hacer es interesarnos más por la política para comenzar, primero, hoy, a pocos días de las elecciones, creo que son 60 días o un poco más de las elecciones, ¿no? Ya tenemos que comenzar a enterarnos más de qué queremos y separar el trigo de la paja, ¿no? ¿Quiénes podemos, por quiénes queremos votar, qué queremos que hagan? Yo te aseguro que la gran mayoría de
de las personas más educadas del Perú no han leído ninguna propuesta de ningún candidato. Totalmente. Pero te cuento que estamos ahorita en el programa implementando un código QR para que la gente también te pregunte. Así que me acaba de llegar una pregunta de Sebastián Pareja, donde dice, ¿por qué existe en el Perú más del 98% de pequeñas y microempresas? ¿No es este un porcentaje nocivo para el país por no tener empresarios medianos y grandes? Es muy buena pregunta, ¿ya? Y esto no es bueno o malo, lamentablemente es nuestra realidad. Y de bueno, te tengo que contestar que eso denota que somos un país de empresarios. El peruano es emprendedor, es empresario. El peruano resuelve. Y resuelve ante una coyuntura compleja. No consigo trabajo, entonces salgo a vender chifles, ¿no? Y después me hago mi fábrica de chifles, ¿no es cierto? Y después voy creciendo. Eso es lo... Pero remas contra la corriente. Porque la informalidad, y yo quiero añadir a las pequeñas, es que ¿cuántas de esas son informales? Claro. ¿No? Casi todas. Claro. Si no todas, casi todas. Y entonces, eso no es necesariamente bueno. Es muy malo, pero hay que preguntarnos por qué son informales. Claro. Porque las barreras de la formalidad son muy altas. De acuerdo. Entonces, o sea, el informal no hay que verlo como el enemigo, el evasor, sino hay que verlo en realidad como una víctima. Porque esos y sus trabajadores tienen ingresos menores que los de la formalidad. No hay protección social. No es que haya mucha en la formalidad hoy día, pero digamos no tienen acceso a salud. Pero además cuando te formalizas te persiguen. Te persiguen y no te dejan crecer. Tal vez por eso es 98%. Claro, no te dejan crecer. Exactamente, pero cuando eres formal, el costo de la informalidad es altísimo también. Le tengo que pagar al Vista, le tengo que pagar al municipal que está por ahí, ¿no? Me cierran por quítame esta paja. Y se genera un círculo vicioso, nocivo, que los deja entrampados en la informalidad. Tenemos que romper con eso. Y hay otra cosa. La población en general, estamos muy acerenciados con la informalidad. Eso es un cáncer. Exacto. Es un cáncer. Es realmente muy malo por todos, para el que está y para el país. Para el que está en la informalidad y para el país y para el cliente y para todos. Es un cáncer. Y nosotros lo tomamos como si el Perú es informal. No, señor. Tenemos que cambiar mucho flexibilizar las normas. El Estado tiene que ser un Estado que acompañe hacia la formalidad, no que lo castigue, Sunapil y todos los demás. Y para eso se necesita tener un Estado también ético y moral. Ético, moral y con liderazgo. Y con liderazgo. Alfonso, te agradezco mucho de haber estado en el programa del cliente y espero tenerte un poquito antes de las elecciones para ver un poco cuál es tu apreciación de lo que se viene. Me encanta. Ya, muchísimas gracias.